Muy bien, entonces, el DM2, el rol de DM2 en la Gran Comisión. Ah, el rol de DM2 en el cumplimiento de la Gran Comisión. El DM2 es una organización creada para el beneficio de las iglesias locales. Nuevamente, todo ministerio debe ser de una manera u otra para eclesiástico, es decir, que apoya de alguna manera u otra a la iglesia, ya que el evangelismo mundial por derecho le pertenece a la iglesia o es responsabilidad de la iglesia. El DM2 existe para ayudar a la iglesia que cumpla la gran comisión. Bien, entonces las iglesias locales son los organismos que Cristo ha ordenado para predicar el evangelio, enseñar la sana doctrina y en última instancia hacer discípulos a través de quien él desee. Eso está al corazón del propósito de la iglesia. Y sin embargo, muchas de esas directrices, como hemos estado viendo en este estudio, ¿no? La importancia, la prioridad de lo que es el hacer, de evangelizar, de hacer discípulos y plantar iglesias locales que tengan el principio o el propósito de continuar haciendo lo mismo, ¿no? Eh, Muchas iglesias, bueno, han perdido la referencia, han perdido su propósito, ¿no? No están encontrando sus directrices de la palabra de Dios y entonces estas cosas, predicar el evangelio y un evangelio claro que tenga como principio Jesucristo, la persona y deidad de Jesucristo, el que es 100% Dios, 100% humano, ¿ok? Que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, el evangelio, ¿verdad? Enseñar la sana doctrina y en última instancia hacer discípulos, no hacer estudiantes como hemos visto, no es un cursito antes de bautizarse, sino realmente hacer discípulos que son hacedores de discípulos a través de quien él desee, ¿verdad? Entonces, tan importante la, esto, el DM2 busca establecer programas para hacer discípulos organizados a través de las iglesias locales que se reproducen de forma dinámica, ¿ok? Que se reproduzcan de forma dinámica y vamos a decir de forma orgánica en sí, dentro de la iglesia. Algo que debemos entender el principio del discipulado es que Dios dijo, o Jesucristo envió a toda su iglesia, ¿verdad? No solamente a algunos cuantos o a los de Europa o de Norteamérica ir y hacer discípulos, sino esto es una ordenanza, esto es un mandato de parte del Señor Jesucristo para toda su iglesia y entonces debe ser algo que es posible hacer en cualquier sociedad, a cualquier nivel económico, social, etcétera, ¿verdad? Entonces, algo que me agrada de DM2 es que es muy replicable. Es un método, como un método muy replicable y se puede hacer en todo lado. Nos esforzamos por facilitar pastores y sus iglesias en Norteamérica para que puedan involucrarse de una manera viable tanto en casa como en el extranjero. Ahora, eso dice específicamente acerca de Norteamérica, pero esto ustedes lo pueden tomar, pueden cambiar Norteamérica por Ecuador, por Bolivia, por donde sea que estén, ya que puedan involucrar sin mandar al extranjero, ya sea extranjero empezando de su Jerusalén, saliendo a Judea, Samaria y a los confines de la tierra, ¿verdad? Ese mandato va para todos nosotros. Buscamos ayudar a pastores e iglesias en el extranjero a que se entrenen en sus países en la obra de hacer hacedores de discípulos, con la esperanza de que ellos también alcancen a su mundo y más allá. Irónicamente, y algo que hemos perdido, como les digo, la forma, pensamos de que el evangelista, o sea, Billy Graham, vamos a decir, o Luis Palau, qué sé yo, un nombre, ¿no? Por dar un nombre,
eh, ellos son los que consiguen almas. Ellos son los que, esa es la manera de hacer crecer la iglesia. Pero sabe que Jesús no hizo eso. No estableció grandes predicadores. No estoy queriendo de alguna manera denigrar esos ministerios, pero la forma que Cristo dijo que se haga o se va a hacer crecimiento de su iglesia en el mundo entero es mediante el ir y hacer discípulos. El hacedor de discípulo entiende que debe hacer un discípulo y ese lo va a encargar que haga también otro discípulo. Y si haríamos eso, si tomaríamos por fe aquello que el Señor nos estableció, alcanzaríamos nuestro mundo en un tiempo récord. En esta generación podríamos fácilmente alcanzar al mundo entero, ¿no? No quiere decir que todos vayan a recibir el mensaje, ¿no? Pero sí quiere decir que prácticamente podríamos alcanzar a todo el mundo. Y eso es algo que nos extraña. No vemos eso, pero si uno hace la matemática, inclusive, uno por uno, uno al año, ¿no? Llegamos exponencialmente a alcanzar la población de todo el mundo en un tiempo increíblemente rápido, hablando de unos de 15 a 30 años. Fácilmente alcanzamos toda la tierra. El rol de DM2 en la Gran Comisión, deseamos ver estas iglesias trabajar juntas con el fin de llevar a cabo la obra de hacer discípulos hasta los confines de la tierra, hasta los confines de la tierra. Y esto de ninguna manera está hablando de vamos a hablar de comunismo, ¿verdad? Eso no es la idea, pero cuando todos tenemos claramente el mismo evangelio, la denominación deja de importar, ¿ya? Cuando tenemos bien definido qué es lo que es el evangelio y todos lo tienen bien claro, eso nos da unidad. Yo he visto increíble unidad alrededor de un evangelio claro y sin importar denominaciones, muchas denominaciones juntas. Una vez uno establece claramente lo que es el evangelio y todos lo entienden así. Trabajamos en hacer discípulos para que eventualmente aún la gente más remota sea alcanzada con el evangelio de Jesucristo a través de hacedores de discípulos bien entrenados, bien entrenados. Y eso es la cosa que no a veces, o sea, y es por eso que requiere fe, porque yo a mi manera de pensar humanamente digo, tengo que ir a alcanzar, pues nadie está trabajando, soy el único que está trabajando, yo tengo que ir y alcanzar al mundo, ¿ya? Y es eso creemos que el Espíritu Santo, que Dios necesita mi ayuda, ¿no? Y que yo soy el que va a ser el, ¿no? Pero al contrario, el tener fe en lo que es hacer hacedores de discípulos es confiar en una persona, dedicarse a una persona, depositar tiempo y esmero y sudor entrenando a una persona a que esa persona también vaya y haga lo mismo. Y el programa de DM2 dura 10 años, ¿ya? No es una cosa corta. Ahora, eso no quiere decir que tiene que esperar 10 años a que empiece a ser hacedores de discípulos, de ninguna manera. Puede empezar, ¿no? Y ya no más, ¿no? Pero durante, o sea, el compromiso que tenemos, que queremos, es de durante 10 años encaminar a esa persona, estar caminando juntos, ¿no? Y entonces es un compromiso bien grande. El hacer hacedores de discípulos en el extranjero. Las últimas palabras de Jesucristo en la tierra fueron, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén. Eso no es el extranjero, eso es en su ciudad, en toda Judea, o sea, en la provincia, en Samaria, la provincia más alejada, y hasta lo último de la tierra. Entonces, eso obviamente era así como empezó la iglesia, pero también se lo puede aplicar a nosotros mismos, ¿no? Cristo mandó a los apóstoles a testificar en Jerusalén y Judea, ¿no? Y entonces ellos fueron
Ahí, y empezó interesantemente, Jesús les dijo, no vayan a los gentiles, ¿no? Les dijo directamente, tienen que ir a los judíos primero. Los discípulos se habían pasado la vida en el área rural de Judea con numerosas peregrinaciones a Jerusalén. Conocían la cultura judía, así que la obra sería en un contexto familiar. Y la verdad es que no hay quien pueda hacer discípulos mejor que una persona que se entiende localmente. Eso es cierto. El idioma, los gestos, y bueno, pues todo eso, ¿verdad? Es parte de la comunicación y nadie puede comunicar mejor que uno en su mismo círculo, ¿no? Am, entonces ahí es donde empezaron. En este territorio familiar de Jerusalén y Judea hicieron un buen trabajo al completar la gran comisión, ¿ya? Y llegaron a todo Jerusalén y Judea. Jesús también les dijo que fueran testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Llegaron a Samaria e incluso alcanzaron gran porción de los confines de la tierra, es decir, la tierra conocida en aquel entonces, ¿verdad? Hoy por hoy, todos nosotros aún trabajamos en alcanzar los confines de la tierra. ¿Okay? Eso todavía está. Y la verdad es que esto regresa a Génesis capítulo 1, que debía Adán multiplicarse y fructificar y llenar la tierra. ¿Okay? Dios está buscando adoradores que la adoren en espíritu y en verdad en toda la tierra, ¿no? Y en ese fin estamos hoy día todavía, llegando a los confines de la tierra. A fin de que los apóstoles y la primera iglesia alcanzaran los confines de la tierra, requirió el trascender fronteras, dejando atrás lo familiar y trabajando para enseñar el mensaje en muchas situaciones diversas y desconocidas. Lo mismo es cierto para nosotros, ¿no? Lo mismo es cierto para nosotros. Y la verdad es que hace falta. Y el Señor nos invita a orar por obreros que la mies es mucha y pues los obreros son pocos, ¿verdad? Y personas que sean llamadas y entrenadas para ir, ¿no? A los confines de la tierra. El DM2 trabaja hacia la meta de ver en cada país posible un centro estratégico de líderes creyentes en el Evangelio, quienes Dios usará para discipular a otros para que repitan el proceso hasta que su país entero sea alcanzado por Jesucristo. Entonces, la manera de un cierto sentido de multiplicarnos, de tener puntos estratégicos en cada país que se dediquen a alcanzar primeramente su país, ¿verdad? Y así alcanzar eh, pues a todo el mundo. El DM2 no va, perdón, a todo un país en particular haciendo hacedores de discípulos, sino que enseña a un grupo estratégico de hombres y mujeres fieles, desafiándolos para que vayan y hagan aún más hacedores de discípulos. Solo tenemos cada uno de nosotros 24 horas, 7 días a la semana, y entonces tenemos que ser estratégicos a lo que estamos abarcando y haciendo. Requiere diligencia, requiere fe, enfocarse en específicamente, ¿no? En hacer hacedores de discípulos, específicamente a un grupo estratégico. Jesús pudo haber alcanzado, y bueno, no es que no habló a las multitudes, sí habló, pero se enfocó en 12. Y uno de ellos, él sabía que le iba a traicionar, aún así, se enfocó en 12, ¿verdad? ¿Por qué en 12? Podía enfocarse en miles, ¿verdad? Y trabajar de esa manera. Mega, ¿no? Como hablamos hoy día, mega iglesia, etcétera. Pero Cristo se enfocó en 12. ¿Para qué? Para que ellos vayan y hagan discípulos, ¿no? Debemos ver que eso es la manera que Dios ha establecido. Creemos que la obra en cada región debe hacerse a través de la población local usando sus propios recursos. Eso es sumamente importante. ¿Por qué?
porque si no usamos nuestros propios recursos, entonces dependemos de otro. ¿Y quién dice que ese otro siempre va a tener recursos o que en algún momento no vaya a cambiar de opinión? Y además, lo que nosotros estamos haciendo o aprendiendo, lo vamos a también enseñar a otros. Y queremos que esos otros también sean independientes y que ellos también se repliquen. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es bien importante, que sea sus propios recursos. El DM2 no paga ni soporta el hacer discípulos, ¿ya? Esto se realiza por medio de las iglesias nacionales en las regiones donde ellos se entrenan, donde ellos se entrenan. Dios le dio la gran comisión a cada iglesia en particular. Por lo tanto, cada congregación debe desempeñar su rol en el cumplimiento del mandato de Dios, usando los recursos que Él ha provisto. Y Dios va a proveer. Dios va a proveer para que se cumpla la gran comisión, créame, pero es de parte de cada uno el confiar al Señor y el de ir um, en esto. El hacer discípulos requiere fe y Dios le dio la gran comisión a todas las iglesias, incluyendo aquellas que padecen escasez o escasez financiera, ¿no? Eh, el hacer discípulos no es solo para la iglesia norteamericana. Las iglesias se proponen a ir y hacer discípulos, perdón, las iglesias que se proponen a ir y hacer discípulos serán bendecidas por Dios, ya que se trata de su mandamiento. Y Él provee, Él siempre provee para todo lo que ordena. Eso es su gracia. Su gracia provee para motivar, para energizar, para fortalecer, para cumplir lo que Él ha enviado a hacer, pero también económicamente. Dios va a proveer sus necesidades. Cuando Cristo les envía a los discípulos a que vayan y hagan discípulos, les dice, no reciban dinero de nadie, vayan sin bolsas, vayan sin nada, ¿verdad? Y entonces, es muy importante ello. El hacer discípulos en la práctica. Como dice el refrán, dale a un hombre un pescado y comerá por un día. Enseña a un hombre a pescar y comerá por toda una vida. Eso también es cierto cuando viene a la iglesia de Jesucristo. Si hacemos todo el trabajo por las iglesias, en lugar de enseñarles para que lo hagan ellas mismas, el hacer discípulos solo existirá por un día, y eso no es el propósito, no es el fin. Si a cada iglesia no se le enseña que el hacer discípulos es su responsabilidad, incluyendo el hacerlo por su propio presupuesto y ofrenda, esa iglesia no durará en tal comunidad y finalmente desaparecerá. Si enseñamos a las personas a ser indígenas, y esa palabra indígena, vamos a explicarlo más tarde, simplemente significa autóctono, ¿ok? Sanos en la doctrina y dependientes solo del Señor, el hacer discípulos continuará mucho después de que hayamos partido a la eternidad. Claro que sí. Entonces, un hacedor de discípulos es más que personalmente ser un discipulador de Cristo. O sea, un hacedor de discípulos es alguien que no solo se convierte en un discípulo, sino que a su vez hace otros discípulos, ¿ya? Y eso va incluido en esto del discipulado. Un hacedor de discípulos es una persona que se convierte en un aprendiz de su mentor y luego va y produce fruto. Luego va y produce fruto. El fruto del hacedor de discípulos es la creación de otros discípulos. La creación de otros discípulos. Así como aprendió, ¿no? Y fue enseñado, entrenado, él va y replica, hace lo mismo ante otros fieles, ¿no? Así como Pablo le decía a Timoteo, las cosas que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
El hacer discípulos implica reunir hombres y mujeres comunes y corrientes, enseñarles un mensaje extraordinario y luego confiarles en el poder sobrenatural de Dios, el transmitirlo. Eso, la verdad, es contrario a nuestra manera de pensar en muchos sentidos. Pero se van a equivocar. ¿Cómo vamos a empezarles a enseñar tan pronto? Tienen que entrenar. Primero tienen que ir al seminario, tienen que ir al instituto bíblico antes, tienen que tener más, etcétera, 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 muchas cosas. Y en especial, y debo confesar esto, jóvenes, en especial se ha subestimado a los jóvenes. Los jóvenes no saben, no pueden, son muy inmaduros, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca se les ha dado, bueno, estoy generalizando, ¿no? Muchas veces no se les da la oportunidad de equivocarse. Pues una persona que está aprendiendo va a equivocarse. Eso es parte del proceso. Y hay que dejar que el discípulo que está empezando se equivoque. Así aprendemos. Eso es parte, ¿no? Pero de esto de no confiarle, ¿verdad? Y decir, no va a poder, pues jamás entonces va a llegar a ser discípulo, ¿no? Porque nosotros no le estamos confiando, no estamos confiando en el poder sobrenatural de Dios, en realidad, de que esa persona puede ser usado por Dios. La obra del ministerio se debe encargar a aquellos que enseñamos lo más pronto posible. Y Lucas 10:3 dice, id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Corderos, no eran, no eran, como digo, soldados, no eran, capitanes, generales, no, eran corderos en medio de lobos. Y entonces, pues, eso, si Jesús lo hizo, pues es porque es la manera que Dios quiso. Al igual que Pablo hizo con Timoteo, necesitamos animar a potenciales hacedores de discípulos a ser parte de nuestros esfuerzos. Esto debería ser una prioridad, una prioridad. Y bueno, como en el caso de los hombres fieles que Timoteo enseñó, deberíamos animar con vehemencia a los futuros hacedores de discípulos a instruir a sus discípulos para ir más allá y enseñar también a otros, para invertir en nuevos hombres y mujeres fieles. El deseo que yo tenga es que yo pueda ser reemplazado, es que yo pueda quedarme sin trabajo, porque, porque los que el Señor me ha permitido ser parte, a discipular, ellos lo están haciendo mejor que yo. Eso es éxito, ¿no? Según los propósitos de Dios. Y eso debemos entonces ver. Al contrario, muchas veces vemos al revés, ¿verdad? Personas que llegan a saber un poco, que llegan a entender un poco, no quieren dejar a nadie más, se lo acaparan todo el ministerio. Y pues eso es contrario a lo que vemos como principio en las escrituras. Si seguimos el plan divino trazado por Pablo en 2 Timoteo 2, 1-3, veremos a los hacedores de discípulos crecer y multiplicarse. Ok, vamos nuevamente a 2 Timoteo 2, 1-3. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete. Y por si acaso estoy citando la Biblia de las Américas, ¿ya? Sí, es un poco diferente a su versión. Tú pues, hijo mío, fortalécete. Es decir, sé fortalecido o recibe tu fortalecimiento en la gracia que hay en Cristo Jesús. Luego dice así en el versículo 2, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces, lamentablemente, con frecuencia, nos resistimos el dejar a nuestros discípulos ministrar la palabra, porque tememos que puedan cometer errores. Bueno, pues, ¿quién no comete errores?
Es bíblico el hacer discípulos e implica confiar en el modelo y mandato de Dios lo suficiente como para permitir que la gente trate e incluso a veces falle, a veces falle. Nuevamente, yendo a Mateo 28, ¿no? Debemos estar bien familiarizados ya con ese pasaje. Y pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, enseñándoles, enseñándoles a discipular, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es que, no es que el discipulador está con ellos todos los días, es el Señor Jesucristo que está con ellos todos los días hasta el fin del siglo. Entonces, cuando le damos la oportunidad a la gente de fallar, le damos una enorme oportunidad para crecer como discípulos de Jesucristo. No hay mejor maestro que la experiencia. Proverbios 24:16 dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Pablo no instruyó a Timoteo de ir y enseñar a los que tenían el don de la enseñanza o a los que eran pastores populares o líderes excepcionales. Simplemente le dijo que fuera a enseñar a hombres fieles que fueran idóneos y capaces para enseñar también a otros. Y se acuerda que estuvimos viendo cómo Pablo decía que Dios le había visto a él así en su estado de incrédulo, Dios le había visto por fiel, ¿ya? Y entonces la palabra fiel aquí que está viendo, está hablando Pablo, hombres fieles, no quiere decir necesariamente personas que sean pues no necesariamente la persona más espiritual o qué sé yo. Está hablando de personas que son consistentes, que puedes contar con esa persona. Es decir, una persona que va regularmente a su trabajo, que cumple con sus deberes. Una persona que es confiable, ¿ok? Esa es la persona, el tipo de persona que quieres invertir, ¿ok? Discipular. ¿Por qué? Porque esa persona, así como hace su trabajo fielmente, probablemente hará el discipulado de igual manera, ¿ya? Eh, entonces, la idea de agarrar una persona que es completamente irracional, que pues de un día a otro no se sabe, no viene ahora, no se sabe si va a venir o no, no se sabe, pues eso probablemente no va a ser la persona adecuada, no es la persona que vaya a ser buen hacedor de discípulos. Y entonces estás perdiendo tu tiempo, el de discipularle. Ahora, no quiere decir que no cambie, ¿no? Que no madure. Por ejemplo, Juan Marcos es un excelente ejemplo de aquello, una persona que al principio Pablo dijo, no, yo no voy a invertir mi tiempo en él, pero después él fue un gran misionero, ¿no? En el inicio de la iglesia. Podemos confiar en el programa de Dios. Funcionará. Así que, o sea, esto habla de eso. Vamos a confiar lo que Dios dijo o no, ¿no? Como se dijo antes, en muchos sentidos hemos perdido el arte de hacer discípulos. El hacer discípulos es el arte de transmitir tanto lo que somos como lo que hacemos entrañablemente. No sustituyas el hacer discípulos con el acto de hacer seguidores o simples estudiantes. El, el estudiante siempre va a necesitar su maestro y entonces no puede ir a ningún lugar sin mencionar, sin venir, sin traer a su maestro con él. Depende completamente siempre de esa persona. Un hacedor de discípulos es una persona que entiende que pues ha sido enviado para qué, para ir y encargar a esas otras personas fieles, ¿no?
Hay una diferencia ahí, ¿no? Y entonces, cuando yo estoy discipulando a alguien, como de igual manera ustedes van a hacer, entonces siempre desde un principio uno le está dando la mentalidad haciendo razonar de que pues yo no estoy aquí para estar siempre o para que ustedes dependan de mí, es que ustedes vayan y vean, la forma que han aprendido, pero vayan y hagan lo mismo sin mí, de una manera mucho mejor, ¿verdad? Expláyense y estamos para apoyar a las personas que discipulamos, ¿no? Pero no como para maestro a estudiantes, sino un hacedor de discípulos, ¿no? No sigas el modelo occidental de hacer discípulos y que sientas que debes perder a tu mejor personal con la esperanza de que volverán como profesionales capaces. El modelo occidental es el de enviar a las personas, las más mm, indicadas, de parte de la iglesia, que hace muchas veces agarra a sus mejores personas potenciales y los envían a un seminario, a un instituto bíblico, y con la intención de que esa persona va a volver y va a ser ¿no? Va a ser algo de potencia y de apoyo a la iglesia local. Y rara vez funciona así, muy rara vez. Eh, Muchas veces se quedan a donde van, al seminario que van o al instituto que van y no regresan. Eh, Haz hacedores de discípulos con el propósito de obtener que tus discípulos participen del ministerio antes de lo que la sabiduría convencional te lo exija. Bien, antes de que te lo exija. Ok, ahora vamos al rol de DM2 en la Gran Comisión, el paradigma indígena. Y debo nuevamente, esa palabra indígena, algunos puede traer confusión. En realidad, lo que se quiere decir con indígena aquí es que es un programa, o sea, el programa es autóctono, es decir, producido o creciendo, viviendo o presente de forma nativa o natural en una región o entorno en particular, ¿ya? Entonces, es algo orgánico, algo natural en una localidad, en una zona. Eso es lo que quiere decir, ¿ok? Tal vez la palabra que usaron para traducir ahí no es la más adecuada. Tal vez la palabra autóctono podía haber sido un poco más. El DM2 anima a las iglesias a ser discípulos y a ser autónomas, ¿ok? Autónomas y eso es algo muy importante. DM2 no es una cosa centralizada, no quieres centralizar y controlar, no quieres controlar a tus discípulos, ¿ok? Más bien, aliméntales, enséñales y que esto se haga viral, ¿ok? La mejor manera es como que un virus y esto se comparte y pues así como el COVID, ¿no? Se ha pues, todo el mundo se ha llenado de COVID en poco tiempo. Se ha ido viral esta cosa, ¿no? Y eso es lo que deseamos. Eso es la forma en que deseamos que esto se propague, ¿verdad? Ah, entonces, hay que animar, pero hay que incentivar a eso porque la tendencia es querer centralizarse o querer ser centralizado. Creemos en los programas autogestionados de hacer discípulos que son dirigidos por líderes locales, ¿ok? Y eso entonces le da gran libertad a usted, joven, a que tenga la iniciativa de hacer un programa de M2 en su universidad, de, de hacer talleres, de hacer, qué sé yo, a su manera y a adaptarlo, a adecuarlo en el lugar donde usted esté, ¿no? Le da gran libertad para hacer eso.
Entonces, creemos en los esfuerzos que están bajo el señorío de Cristo. Claro que sí. Cristo es la cabeza y el señorío de Cristo tan importante. Creemos en los esfuerzos que se confían a personas que siguen cuidadosamente la verdad de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, eh, voy a mutear ahí a alguien. Entonces, los esfuerzos que se confían a personas que siguen cuidadosamente la verdad de la palabra de Dios. Creemos en los esfuerzos que son guiados por el Espíritu Santo, ¿ya? Y no por DM2. Al fin y al cabo, no es una denominación, ni un pastor, ni una iglesia lo que está mandando a ir y a ser discípulos. Es el Señor Jesucristo mismo, ¿ya? Y hablando del señorío de Cristo, ¿verdad? Creemos en los esfuerzos que permitan a las iglesias locales enseñar la palabra de Dios a los demás, ¿ya? Eh, Tenemos que ser hinchas, ¿ya? Número uno del programa de Dios. El programa de Dios en esta edad, ¿ya? Es número uno y únicamente la iglesia, la novia de Cristo. Creemos en los programas de hacer discípulos autofinanciados, patrocinados por la iglesia local en el país donde el hacer discípulos acontece. ¿Ya? Acontece. El hacer discípulos florece mejor que todo cuando no hay ningún financiamiento externo. Y hablamos un poco de eso, ¿verdad? Cuando dependemos de un financiamiento externo, entonces, pues pueden cortar ese financiamiento en cualquier momento y termina el programa, se acabó, ¿no? Entonces, y eso, saben, es una tentación muy grande porque muchas veces vamos a lugares que pues son necesitados, ¿para qué? Son muy necesitados. Pero uno va para enseñar la palabra, ¿ya? Y tiene que mantenerse bien enfocado en su propósito lo que es toda la figura, ¿no? No perderse en el bosque, eh, este, por tratar de solucionar o que sea un tema que no viene. eh, Va a crear más bien, va a crear de alguna manera dependencia económica o qué sé yo. El hacer discípulos puede y debería ser llevado completamente a través de las iglesias nacionales con sus propios maestros y líderes. ¿Ya? Eh, las iglesias nacionales no necesitan profesionales que vengan a hacer el trabajo por ellos, sino que necesitan que las personas locales estén capacitadas y dispuestas para confiar en Dios y verlo trabajar. Eso es tan importante que la iglesia regrese a ese principio. Los mejores líderes para la iglesia son las que vienen por dentro, son los que entienden el sincretismo de la iglesia local, son los que saben cuáles son las necesidades, etcétera, etcétera. Tienen que ser entrenados localmente. Ahora, Romanos 12, 1 y 2 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese lo que dice ahora, y no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Ok? Entonces, la transformación mediante la renovación de vuestra mente es lo que es capacitar a la persona para que sea adecuada y perfecta, ¿no? No mandando para que sea, para que llegue a tener un título profesional en el ministerio, ¿ok? No es que esté en contra de ningún título, por si acaso, pero el mejor entrenamiento que podemos recibir para personas que realmente son capacitados en el ministerio es internamente y por la iglesia local y usando la palabra de Dios.
Las iglesias nacionales necesitan creer que Dios puede y que va a usarlo, independientemente de sus limitaciones. En esperanza contra esperanza, dijo de Abraham, ¿verdad? Abraham creyó a Dios y Dios logró lo imposible. Romanos 4:14, ¿no? En esperanza, él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, ¿verdad? Dios le había dicho. Entonces, esto requiere fe al final. El hacer discípulos puede y debe hacerse a través de las iglesias nacionales, desde sus propios edificios y facilidades, ¿no? Eh, y cuán hermoso es cuando una iglesia local abraza esto como su propósito principal. En primer lugar, debemos establecer el hecho de que el hacer discípulos no requiere de 4 paredes y un techo, aunque eso es bueno tenerlo, siempre y cuando sea posible, ¿no? Pero Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. Eso no le paró de tener 12 discípulos, ¿no? Eh, el hacer discípulos se desarrolla en cualquier parte del mundo, con o sin edificios, ¿no? Y muchas veces, lastimosamente, eh, pues nos adelantamos creyendo que pues necesitamos grandes edificios, qué sé yo, y entonces construimos en un momento bueno, construimos el edificio llega a ser el enfoque y luego pues no resulta como debe o como pensábamos, pues ya dejó de tener su esencia y luego al final uno tiene que seguir alimentando ese edificio para mantenerlo en pie. Y a fin, ¿a qué propósito cumplió? Es mejor más bien no tener muchos gastos, mejor no tener mucho que tener que invertir económicamente, etcétera, para distraer. Y más bien, como digo, como algo que es viral, algo orgánico, hacer pues que la enseñanza salga como dé lugar y que se repita, que se replique lo más rápido y eficientemente posible. Ah, cuando el hacer discípulos requiere alimentar a las personas, debe de hacerse dentro de los recursos de aquellos siendo enseñados, con sus propios cocineros y alimentos. Bueno, es un dato este, que pues en la práctica eso se puede pues cambiar un poco, pero por lo general un lugar que está hospedando un taller, ellos deben dar ¿no? La estadía y la comida, ¿no? Es parte de ser anfitrión. Es bueno cobrar una cuota por el costo de los alimentos o la vivienda a los que vienen a aprender la palabra de Dios para un taller, ¿ya? No es malo, de ninguna manera, es algo bueno dar un poco, apoyar también la iglesia local con una planificación cuidadosa, se puede realizar un taller muy económicamente. Así es, muy económicamente. Eh, y no se necesita gran cosa. Cuando fui a Zambia, eh, y en Zambia, pues la economía no es muy buena, ¿no? Ah, y habían como, yo voy a decir, como 125, algo así, hermanos presentes, la mayoría de ellos pastores, de todo Zambia. Y se reúnen en este lugar y pues la verdad es que la comida, eh, ah, pues no es como acostumbramos, ¿verdad? Con la sopita, su segundo y su postrecito, qué sé yo, al final, su alcusa, su ensaladita, su salsita, su pimienta y todo eso, ¿verdad? Allá nos sirvieron este, orugas fritas. eh, y eso
que los habían cocinado demasiado y como que eran un poco carbón, ya, y eso era el alimento, ¿no? O sea, después de 2, 3 platos ya uno empieza a encontrarle el gusto, ¿no? Pero ellos no tenían ningún problema. Eso estaba excelente por ellos y entonces eso es mejor hacer. Y así es como ellos entonces agarran esto y lo pueden replicar cuando ellos vayan a sus iglesias locales o a sus, ¿no?, diferentes lugares. Ellos pueden hacer lo mismo y replicarlo, ¿no? En un costo que sea eh, eh, no, o sea, donde ellos puedan no estar pues quebrando el banco o teniendo que pedir dinero prestado o del extranjero, perdón, peor, ¿verdad? ¿Por qué el hacer discípulos no debe depender o ser hecho en base a un apoyo extranjero? Bueno, muchas razones. Porque el día en que el apoyo financiero deja de llegar, el hacer discípulos también morirá, ¿no? Y eso va directamente en contra de los principios, pues, que esto debe ser autosustentable, ¿verdad? Debe ser replicable este programa, debe ser autóctono, debe ser orgánico, porque cuando el hacer discípulos es apoyado por financiamiento externo, no puedes motivar la repetición debido a que escucharás. No podemos hacer un taller porque no tenemos fondos. Envíenos dinero y haremos la gran comisión. Y eso es la tentación de ambos lados. Usted que va a ser un poco más pudiente que tal vez ellos, tiene la tentación de querer resolver el problema, pues enviando un poco de dinero, ¿no? Y ellos van a entonces más fácilmente pedirle dinero la siguiente vez y depender de lo que ya van a contar con eso. Y ahí, entonces, cuando usted ya no cuente con el dinero o ya no envíe el dinero, entonces se acabó todo, se acabó. Porque cuando hay financiamiento externo, muy a menudo muchas personas hacen discípulos a causa de la financiación y no porque sean llamados por Jesucristo a ser su gran comisión. Muy importante. Porque todo el mundo sabe que la financiación de fondos internacionales es muy inestable y siempre a corto plazo. A menudo se detienen abruptamente y sin preaviso. Cuando las prioridades cambian, entonces el programa cambia las prioridades, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, porque en última instancia el hacer discípulos está destinado a ser propiedad de cada iglesia individual, en cada país, en cada cultura. Si está financiado con dinero de afuera, el hacer discípulos sería de propiedad y control de los extranjeros. Y es en tiempo, eso está, es una bomba del tiempo, eso va a explosionar y se va a acabar todo, se va a acabar todo. Los peligros de dar una donación y no una mano de apoyo, ¿ya? Es decir, mejor es vernos dando una mano de apoyo, ¿ya? Es decir, una mano de ánimo a que estemos dando una mano de donación, ¿no? Una mano o una de las maneras más rápidas para obstruir el proceso de hacer discípulos es ir y hacer discípulos usando la billetera o dinero que se te ha ofrecido enfrente en lugar de la Biblia. Los estadounidenses son los más culpables de este error. Todo han querido arreglar o solucionar hablando de misiones usando su billetera. Y eso no es la manera. ¿Qué pasa cuando el misionero se muere? Se muere el ministerio con él. Muchas veces hemos visto suceder aquello. Entonces, no se puede reproducir hacedores de discípulos si te consideran que eres una vaca lechera. Escuchas ese término, una vaca lechera, ¿verdad? Que vas y siempre está produciendo leche y puedes ir chupándole a cualquier hora del día y sacarle leche, ¿no? Lo mismo te van a ver.
En vez de ojos de un maestro, de ojos de haciendo discípulos, te van a ver con ojos de leche. Me va a dar leche. Y le pido, me va a dar dinero. Me va a ayudar, etcétera, etcétera. Muchos discípulos en entrenamiento no empiezan con motivos puros. Son gente normal. El dinero y el deseo por posesiones pueden ser un factor que los arruine fácilmente. Aún un regalo destruye a algunas personas. Ciertamente, la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Eclesiastés 7:7. En nuestros hogares debemos dar a los niños lo que necesitan, alimentos, y no lo que quieren, dulces. Esto es cierto también en el ministerio. La gente necesita la palabra de Dios, pero a menudo se centran en la ganancia material. Tenemos que usar la sabiduría para no fomentar este error. Nuevamente, requiere fe. Hay que confiar el programa de Dios y no lo que vamos por los sentimientos, muchas veces por lo que ven nuestros ojos, ¿no? Debes darte cuenta de que es bíblico el hacer discípulos y que se puede hacer con muy pocas herramientas, muy pocas herramientas. Debes tener una predisposición a obedecer la gran comisión. Debes tener una Biblia y ser capaz de usarla bien, de ser capaz de usarla bien. Y eso, en ese proceso estamos. Y debes tener fe para creer que Dios aún puede usar, ¿no? Dios está usando personas que simplemente sean dispuestas, no capacitadas enteramente, sino simplemente dispuestas, y Dios capacita a la persona que está dispuesta. Debes invertir tiempo de estudio en la palabra de Dios. Eso es parte de ser diligente, parte del proceso. Nadie se vuelve conocedor de la palabra de la noche a la mañana, ni tampoco por osmosis. No es automático, es invirtiendo tiempo de estudio. Debes tener por lo menos una persona dispuesta a aprender de ti. Y eso es una buena oportunidad para invitarles a que ustedes, pues, ahora, y en especial si han tenido ya enseñanza previa, pues aprovechen y busquen una persona que sea dispuesta a escucharles, enseñar. Oye, ¿te animas a escucharme? Quiero entrenar o aprender enseñándote. Y estarías dispuesto a escucharme, ¿no? Y empezar por una persona, ¿no? Empezar por una persona. ¿Te beneficiarás o te beneficiarías de tener un currículo fácil de usar, como esos proporcionados sin costo alguno por DM2 u otra organización? Yo quisiera pedirles, pero que sean muy cuidadosos, que el material que vayan a usar sea consecuente y claro en cuanto al evangelio. O si no está claro en el evangelio, entonces de nada le va a servir, pues lo van a tergiversar todo. ¿Estás listo para ir y cumplir el mandato de Cristo? Si el hacer discípulos no se puede hacer en cada cultura del mundo, entonces Jesucristo se equivocó cuando nos mandó a todos nosotros a ir a todo el mundo y a ser discípulos a todas las naciones. Cristo no dijo si es económicamente factible ir y hacer discípulos. Es seguro decir que ninguno de los discípulos de Jesús tenía mucho dinero cuando les dio la gran comisión. Ni uno de sus discípulos jamás había estado en el seminario cuando les mandó ir. El DM2 vive y funciona en base a la creencia de que el hacer discípulos es para todas las iglesias de todo el mundo. Creemos en la autorreproducción de hacedores de discípulos que sale de las iglesias locales y se multiplica exponencialmente. El hacer discípulos
requiere la participación del que estás enseñando. Requiere la participación y no es nomás venir y escuchar, sino queremos que participen, ¿verdad? Y lo mismo, requieran que los discípulos suyos vayan y participen, ¿no? Interactúen, aprendan y pues es la manera. Un periodo relativamente corto de tiempo, el DM2 siente la necesidad de exigir a los hacedores de discípulos en entrenamiento el volver a enseñar los materiales que se les ha enseñado, así como yo les estoy animando en esta noche, de ustedes ir, volver y enseñen esto a otros, ¿no? Desde ya, vayan y enseñen, les animamos y les vamos a tratar de apoyar de la manera posible. Este es probablemente el elemento más básico en el discipulado, el tomar lo que has aprendido y enseñarlo a otros, con la idea de que ellos a su vez enseñen a los demás. Todo lo que nosotros les estamos enseñando, ustedes deben estar escuchando de una manera, ok, a mí me va a tocar enseñar esto a otros. ¿Cómo es que yo lo explicaría? ¿Cómo es que yo enseñaría esto a una persona joven o una persona de 10, 12, 15 años, ¿no? ¿Cómo es que le haría entender esta verdad? Y entonces estamos escuchando de una manera que estamos siendo capacitados para, ¿no? Para ir y hacerlo, no solamente por llenarnos de información, ¿no? Que muchas veces sucede. El lugar donde la mayoría de estos líderes pueden iniciar el proceso de hacer discípulos es en sus propias iglesias locales. Pregunten, pidan a su pastor, a los líderes. Deben volver a casa y enseñar los materiales enseñados en los talleres, Ya sea en nuestra propia cultura o en un entorno multicultural, el hacer discípulos es más efectivo cuando exige una relación simbiótica entre el hacedor de discípulos y el discípulo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, por relación simbiótica entendemos que tanto el hacedor de discípulos como el discípulo han de contribuir en el proceso de hacer discípulos. Y eso va con Mateo 10:38, que dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, ¿no? Hablando del discipulado, el discipulado. Aquellos que discipulas deben de ser requeridos a proveer alguna contribución al proceso de discipulado, ¿ya? Al proceso de discipulado. Samuel 24, segunda Samuel 24:24. Pero el rey dijo a Araúna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró lo que era y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Ya? Entonces, un buen principio a seguir ahí. Las personas a las que te das más, ¿ya? Sin requerir nada a cambio, son por lo regular, con frecuencia, las menos agradecidas, menos productivas y más exigentes, más exigentes. Salmo 41:9 dice, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí se ha levantado su calcañar. ¿Ya? El retorno espiritual de nuestras inversiones se vuelven muy bajos cuando no hay una inversión personal de parte del que se está entrenando. ¿Ya? Eso es muy cierto en la práctica. Eso lo van a ver, ¿verdad? Si no lo han visto ya. A menudo los que dan la mayor parte sin necesidad de invertir en su propia formación resultan ser los menos responsables. Segunda Corintios 12:15 dice, y yo muy gustosamente gastaré lo mío
y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? ¿No? Eh, entonces, los que dan la mayor parte sin necesidad de invertir en su propia formación resultan ser los menos responsables, los menos agradecidos prácticamente, por no decirlo, ¿no? A menudo las personas que reciben um, la gran, vamos a ver aquí, a ver, se me ha colgado, creo, en la última diapositiva, perdón. A veces se me cuelga. A menudo las personas que reciben la menor cantidad de ayuda y tienen que hacer el mayor sacrificio son los más agradecidos por la enseñanza y toman mayor responsabilidad en la enseñanza de los demás. Y yo sé que ustedes hacen un gran sacrificio por estar aquí en esta noche y eso, esto quiero decirlos, ¿no? Decirles, será de mucho provecho por ustedes en este proceso. No tengas miedo de preguntar a la gente para invertir en su propia formación, ¿ya? Lucas 17, para terminar, Lucas 17, 16 a 18, dice así, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Luego dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces, claro, el extranjero le costó más, ¿verdad? De la misma manera en el discipulado, los que vayan a aprender deben invertir algo, no necesita hacer y de a poco a poco, ¿no? Pues de golpe tampoco están listos, todo, ¿no? Entonces, esos son algunos principios que hemos visto en esta noche, que se practica, que hacemos, por ejemplo, en este ministerio de DM2, que ustedes pueden agarrar como ideas, como si quieren hacer exactamente y si quieren ser parte. Y pues y yo obviamente les animo, ¿no? O sea, yo me dedico a tiempo completo. Cuando por primera vez escuché esto de DM2 y lo que hacen, pues quedé enamorado realmente. Pues nadie hace esto. Nadie hace de una manera tan libremente, ¿no? Número uno, el mensaje claro y libre, una gracia completamente y enteramente a base y completa en la obra del Señor Jesucristo, sin nada a cambio, sin nada a deberle, ¿verdad? Pero también en cuanto a los materiales y todas las enseñanzas y todo lo que se dan. Y es un método, como un método que veo bastante formado en principios bíblicos y muy eficiente en su efectividad, ¿verdad? Entonces, animarles jóvenes nuevamente en su discipulado, en los discipulados que están desarrollando. Tal vez una de estas noches vamos a tener una de las preguntas o algunas preguntas podemos hacerles, anónimamente podemos hacerlo para que puedan compartir un poco acerca de su discipulado, cómo va, qué han aprendido o qué dificultades han tenido, qué gozos han tenido, qué bendiciones también, ¿verdad? Ok, vamos a parar ahí esta noche, ahí termina mi sección. No sé si llegó el distinguido Yair esta noche, pero de todas maneras, gracias jóvenes nuevamente por estar. Espero que están sacando provecho de esto. Um, eh, pues yo tengo mucha expectativa en que ustedes vayan y lleven esto a donde estén, ¿no? Eh, donde sea que estén. Y entonces esto se puede aplicar en cualquier lugar del mundo.